Hola a todos, en este video vamos a trabajar con el concepto de módulo de un número real. Para poder seguir el video van a tomar las hojas de teoría que les mandé para poder continuarlo y van a completar con los ejemplos que yo voy realizando en el video, van a completar en su hoja. Bien, como ya hemos visto, a cada número real le podemos hacer corresponder un número en la recta numérica. Entonces a los números reales 4, 0 y menos 2 le corresponden respectivamente, en este caso, los puntos M, O y P de la siguiente recta. ¿Sí? Entonces, para el valor 4 ubicamos el punto M, para el valor 0 ubicamos el punto O y para el valor menos 2 ubicamos el punto P. Por lo tanto, podemos decir que la distancia del punto M al punto O es 4, ¿sí? Porque tengo 4 lugares de distancia. La del punto P al punto O es 2 y la distancia entre el punto P y el punto M es de 6 lugares. Bien. Con este concepto, que es el de distancia, es con el que vamos a trabajar a continuación. Decimos en matemática que la distancia entre un número y el cero se denomina valor absoluto o módulo y se simboliza, ¿sí?, con una X entre dos rayas verticales. Y como toda distancia nunca toma valores negativos. Entonces, ¿por qué nunca toma valores negativos? Si yo quiero hacer un viaje, ¿sí?, o me quiero trasladar de un lugar a otro, yo puedo decir que, bueno, para ir desde mi casa a la casa de un amigo, recorro 5 kilómetros. Y cuando vuelvo, también recorro la misma cantidad de kilómetros, ¿sí? Si es que vuelvo por el mismo lugar, ¿verdad? Entonces, cuando voy, digo que recorro 5 kilómetros. Cuando vuelvo, no digo que recorro 5 kilómetros negativos. ¿Está? Entonces, por eso cuando hablamos de distancia, no hablamos de valores negativos, sino de valores positivos. Bien. Entonces, si decimos que la distancia del punto M al 0 es 4, ¿sí?, a M le podría corresponder también el valor menos 4 que tenemos acá. Y su distancia al 0 también vale 4, ¿sí? Puedo ubicar el punto M en menos 4, ¿sí? Y su distancia al 0 es de 4 lugares. Tomando este ejemplo, decimos que si la distancia de un número al 0 es 4, ¿cuál o cuáles son esos números? Bueno, el número es 4 o el número es menos 4. ¿Cómo simbolizamos esta situación? La distancia de un número al 0 es 4. Bueno, ¿qué decíamos que se simbolizaba la distancia de un número al 0? La distancia entre un número y el 0 la simbolizábamos con la X entre las dos rayas verticales. Entonces, decimos que la distancia de un número al 0, ¿sí?, es 4. Es igual a 4. Entonces, nos centramos en el valor 0, ¿sí?, que es nuestro punto de referencia. Y decimos que hacia la izquierda, ¿sí?, tomamos 4 lugares y llegamos al menos 4. O sea que estamos hablando del valor absoluto de menos 4. ¿Sí? O sea que X puede valer menos 4. Y si tomamos hacia la derecha, llegamos al valor 4. ¿Sí? O sea que estamos hablando del valor absoluto de 4 positivo. Entonces, estos dos valores absolutos, son exactamente iguales, ¿sí? Porque su distancia al 0, tanto del menos 4 como del 4, es 4 positivo, ¿sí? Entonces, decir valor absoluto de menos 4 y decir valor absoluto de 4 es lo mismo y es igual a 4 positivo. Entonces, yo puedo decir que X es igual a 4 o que X
es igual a menos 4. Bien. Recién hablamos de la distancia entre un número y el 0. Ahora vamos a ver la distancia entre dos números. En este caso, el primer ejemplo va a ser entre dos números que son distintos de 0. Entonces, si yo quiero expresar la distancia d entre dos números reales, cualesquiera, o hablar de un punto A y un punto B, ¿sí? Son ejemplos genéricos, generales. Lo que tengo que hacer es calcular la diferencia entre ellos. Entonces, si yo quiero calcular la distancia, ¿sí?, entre un número A y un número B, yo puedo hacer el valor absoluto, ¿sí? Cuando yo hablo de valor absoluto, hablo de la diferencia, ¿sí?, entre rayas verticales, de el valor A y el valor B. O al revés, el orden acá no importa. Puedo decir el valor B menos el valor A. Vamos a ver con el ejemplo que esto es igual, que se cumple. Entonces, decimos que la distancia entre el 5 y el menos 3 es el valor absoluto entre el valor A, que en este caso digo que es 5, menos el valor B, que es menos 3. Esto me dice que es igual a la resta, ¿sí?, de B con A. Entonces yo digo, bueno, el valor B es menos 3, le resto el valor A, que es 5. Bien, si yo resuelvo de este lado, yo tengo, por regla de signos, que menos por menos es más. Entonces, el módulo me queda de 5 más 3. Es igual al módulo de menos 3 menos 5. Bien. 5 más 3 es 8. ¿Sí? Lo voy a continuar por acá. Entonces, me queda que el módulo de 8 es igual al módulo de menos 8. Entonces, ¿qué tengo? La distancia del 0 al 8, ¿sí?, y la distancia del 0 al menos 8, que es la misma, es 8 lugares, ¿sí? Entonces, esto me da que entre el 5 y el menos 3 hay 8 lugares de diferencia. Si yo los cuento, en la recta numérica tengo el menos 3 por acá y el 5 acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares, ¿sí? Entonces, si yo resto ambos números en el orden que sea, voy a obtener que entre ellos hay 8 lugares de distancia. Vamos a marcar bien esto. ¿Sí? Entonces tengo 8 lugares de distancia. Bien. ¿Qué pasa si tengo entre menos 2 y 0? Exactamente lo mismo. Yo puedo hacer que la distancia entre el menos 2 y el 0. Resto ambos números. O puedo hacer al revés. Puedo decir entre 0 menos 2. Menos 2 menos 0 me queda el valor absoluto de menos 2. Y acá 0 menos menos 2 me quedaría, acá por regla de signos, 2 positivo. Bien. La distancia del 0 al menos 2 es 2 y la distancia del 0 al 2 es 2. Por lo tanto, la distancia es 2. Corroboro en la recta numérica, digo, bueno, yo tenía que calcular la distancia entre menos 2 y 0. Tengo 2 lugares de diferencia. ¿Sí? Me da exactamente como lo saqué en forma analítica. Bien. Ahora vamos a tratar de resolver estos ejemplos. El primero dice, la distancia entre un número y 5 es igual a 2.
cuáles son los números reales que cumplen esta condición. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a tratar de representarlo en la recta numérica, ¿sí? Y presten atención a este ejemplo porque van a hacer de esta forma las actividades 3 y 4 que les di para resolver, que les mandé para resolver. Entonces, la distancia entre un número y 5. ¿Qué valor tomo de referencia? El 5, ¿sí? Entonces, voy a marcar como mi punto de referencia el número 5. Me dice que hay un número que tiene como distancia el 5, 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar 2 lugares a la derecha y voy a encontrar el 7. Y voy a tomar 2 lugares a la izquierda y voy a encontrar el número 3. Entonces, tengo 2 lugares al 7 y tengo 2 lugares al 3. Entonces, la solución de este problema es el punto 7 y el punto 3, o el número 7 y el número 3. ¿Cómo escribo la solución? Como no estoy trabajando con intervalos, sino que estoy trabajando con 2 puntos específicos de la recta, yo voy a escribir que la solución, y la voy a simbolizar con la letra S, es igual, y voy a utilizar llaves cuando tengo que nombrar ciertos valores de la recta y no un intervalo, ¿sí? Como hemos visto anteriormente, nosotros decíamos, bueno, hablamos de una parte de la recta y decíamos, bueno, del 3 al 7, ¿sí? Entonces lo escribíamos como intervalo, pero ese intervalo me indicaba que eran todos los valores entre el 3 y el 7. Acá solamente es el 3 y el 7. Entonces, se simboliza entre llaves, entonces es el punto 3, punto y coma, el punto 7. Y cierro llaves. Bien, ¿cómo escribo simbólicamente? La distancia dijimos que iba entre barras verticales y que me indicaba una diferencia, una recta. ¿Entre quién? Entre un número que no conozco, entonces lo voy a escribir con X, y el 5, y esa distancia era igual a 2. Bien, veremos más adelante cómo resolver esta ecuación con módulo en forma analítica para llegar al valor 7 y al valor 3 que hemos encontrado en la recta. Por el momento lo vamos a hacer representándolo en la recta numérica, ¿sí? Analizándolo desde la recta numérica. Más adelante lo veremos en forma analítica. Veamos el segundo ejemplo. La distancia entre un número y menos 3 es igual a 4. Lo mismo. ¿Qué valor tomo como referencia? En este caso, el menos 3. Entonces voy a marcar mi punto de referencia en la recta, que es menos 3. Me dice que la distancia es 4. Entonces, hacia la derecha voy a contar 4 lugares. 1, 2, 3, 4 y llego al 1. Voy a borrar acá. Ahí está. Entonces, dijimos que llego al 1. ¿Sí? Entonces, acá tengo 4 lugares. Y voy a ir hacia la izquierda. Tengo 1, 2, 3, 4 lugares. Y llego al punto menos 7. Entonces acá vamos a marcar que tenemos 4 lugares. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cuáles son los números cuya distancia al menos 3 es 4? Bueno, los números son 1 y menos 7.
Entonces la solución, recuerden, entre llaves es el punto menos 7 y el punto 1 positivo. Si yo lo quiero escribir simbólicamente, vuelvo a decir, bueno, la distancia, ¿sí?, entre barras verticales, la distancia era diferencia entre un número que no conozco, que es x, y menos 3. ¿Sí? Y acá esa distancia es igual a 4. ¿Qué pasa acá? Tengo dos signos juntos. Lo que puedo hacer es aplicar regla de signos y decir que la distancia entre x más 3 es 4. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver qué pasa con ese signo más y qué es lo que cambia con respecto a este que tiene signo menos. Lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. Vamos a ver el tercer ejemplo. La distancia entre un número y el 0 es igual a 3. Entonces, el valor de referencia va a ser el 0. Entonces, voy a partir del 0. Y la distancia me dice que es 3. Entonces, va a ser 3 a la derecha y obtengo el 3. Y 3 a la izquierda y obtengo el menos 3. Entonces, para acá tengo 3 lugares. Para la derecha. Y para la izquierda también tengo 3 lugares. Entonces, la solución sería el punto menos 3 y el punto 3 entre llaves. Simbólicamente, digo que la distancia, o sea, el módulo, ¿sí?, entre un número que no conozco y 0 es igual a 3. Y acá, el 0, si quiero, no lo escribo, entonces puedo decir que el módulo o valor absoluto de x es 3. Y volvemos, ¿sí?, a lo primero que hemos visto, que cuando yo tengo esta simbología, ¿sí?, este símbolo, la x entre dos barras verticales, significaba la distancia de un número al 0. ¿Sí? Lo que pasa es que como el 0 no hace falta escribirlo, ¿sí?, solamente quedaría la incógnita entre las barras verticales. Bien. Una aclaración. Cuando definimos valor absoluto, decíamos que toda distancia nunca toma valores negativos. Entonces, yo tengo, si quiero leer esta ecuación, yo digo que la distancia, ¿sí?, la distancia entre un número y 3, ¿puede darme como resultado menos 5? No, porque dijimos que toda distancia era positiva. Por lo tanto, decimos que x o el número que queremos encontrar no existe y lo simbolizamos con esta e al revés tachada, ¿sí? Esta e, así como la dibujo, significa existe. Y si la tacho, significa que no existe. Entonces, eso es una abreviación, un símbolo matemático que abrevia la palabra no existe. Y obviamente, sin tachar, la palabra existe. Bueno, estas son cosas que vamos a ir incorporando de a poco. Si observamos las expresiones que hemos visto en los ejemplos A y B, ¿sí?, que era la expresión x menos 5 igual a 2 y la expresión x más 3 igual a 4 entre módulos, por supuesto, seguimos hablando de distancia. ¿Qué observamos? ¿Por qué esa diferencia entre la resta y la suma? Bien, ¿qué hay que tener en cuenta acá? Que si tenemos un valor negativo, ¿sí?,
el valor de referencia, que es el que tomamos para calcular la distancia, va a ser el positivo, o sea, 5. ¿Sí? El contrario al que tengo acá. ¿Sí? Fíjense, en el ejemplo anterior, cuando nosotros marcábamos, simbolizábamos, porque esta resta significa distancia, ¿sí? Es la diferencia entre el número y 5. ¿Qué tomábamos como valor de referencia? El 5. ¿Sí? Entonces siempre estamos tomando el opuesto como valor de referencia al que nos figura en la ecuación, en la forma simbólica. Bien, entonces, ¿qué pasará si yo tengo acá el valor positivo? Esto quiere decir que x viene de una distancia al menos 3, ¿sí? Que habíamos analizado anteriormente, porque menos por menos es más. Entonces, cuando yo tengo el valor positivo, quiere decir que el valor de referencia, perdón la letra, ustedes lo van a hacer más prolijo, que el valor de referencia es negativo. En este caso es menos 3. Entonces siempre el valor de referencia va a ser el opuesto al que aparece escrito en la forma simbólica. Por lo tanto, si tenemos que expresar esta simbología en lenguaje coloquial, ¿sí? Es decir, tengo que escribir cómo se lee, ¿qué voy a decir? Que la diferencia entre un número y el 2 es 2. Entonces, acá ustedes lo van a completar. ¿Sí? Vamos a insertar, a ver si puedo. Entonces, voy a escribir, y ustedes lo van a hacer en el papel, cómo se lee esta ecuación con módulo. Entonces, esto se lee la distancia entre un número y 2 es igual a 2. El segundo ejemplo, que es el que tenemos acá, ¿cómo lo vamos a leer? Vamos a insertar texto. Entonces, si era positivo, el valor de referencia era el opuesto. Entonces decimos que la distancia entre un número y menos 4 es 1 o es igual a 1, ¿sí? O podemos escribirlo también como la distancia entre un número y en vez de escribir, voy a borrar acá y voy a escribir bien, y en vez de escribir menos 4 puedo decir el opuesto de 4. Entonces, también como la distancia entre un número y el opuesto de 4 es igual a 1. Bien, de cualquiera de las dos formas entonces podemos escribir cómo se lee esa ecuación con módulo. Bueno, pasemos a otro ejemplo. Vamos a ver otra diapositiva. Este ejemplo. ¿Cómo se lee? Se lee
que si la distancia, si tengo acá, ¿cómo se leía esta partecita de acá? La distancia entre un número y el 0. Entonces, si a la distancia entre un número y 0 le resto 1, obtengo como resultado 3. Entonces, si lo quiero analizar en la recta numérica, digo, bueno, la distancia entre un número y el 0, tomaría el valor de referencia 0. Entonces, la distancia es 3, ¿sí? Pero obtengo 3 una vez que le resto 1, o sea que yo estaría en el lugar 4. ¿Por qué? Porque si yo a la distancia entre un número y el 0 le resto un lugar, obtengo 3. O sea que x vale 4. ¿Sí? Y a la izquierda, ¿sí? Tengo que si a un valor, ¿sí? Obtengo 3 lugares, ¿sí? También le resto 1, en realidad yo estaría en el lugar menos 4, ¿sí? Veámoslo simbólicamente. Simbólicamente lo tengo escrito ahí, la distancia entre un número y el 0. Si le resto 1, obtengo 3, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Como si estuviera en una ecuación común, puedo pasar este menos 1 que está fuera del módulo, sumándolo al 3. Entonces digo que el valor absoluto de x es igual a 3 más 1 y ese valor del módulo es 4. Entonces, ¿qué valores puede tomar x? X puede tomar valor 4 y x puede tomar valor menos 4. O sea, que la solución serían los puntos menos 4 y 4. ¿Sí? Bien. Con esto vamos a poder realizar parte de las actividades. Van a tener un segundo video en el que vamos a ver propiedades del módulo.